Christian Weird. Christian, el salvaje. El bosque es tranquilo ahora. El viento susurra entre los pinos, barriendo la nieve virgen que cubre los caminos. 70 años no han podido borrar por completo las huellas. Bajo este manto blanco y pacífico, la tierra guarda un secreto. Un secreto de horror, de crimen, de una eficiencia industrial aplicada a la aniquilación. Esta es la tierra que una vez pisó Christian Weird. Un hombre que no dudaba. Un hombre cuyo nombre, susurrado con terror, era Christian el Salvaje. ¿Qué forma a un hombre así? ¿Qué combinación de circunstancias, de ambición, de odio, puede convertir a un ser humano en el arquitecto de una maquinaria de muerte? No nació con una pistola en la mano, ni con el olor a Zyklon B en sus ropas. Una vez fue un niño, un hijo, un joven con aspiraciones. Su historia es un viaje a las profundidades del alma humana, un descenso a un abismo del que pocos regresan y del que él nunca quiso escapar. Este documental explorará la vida de Christian Weird, el inspector de la Operación Reinhardt, el supervisor de los campos de la muerte de Treblinka, Belzec y Sobibor, un pionero en el arte de matar. Reconstruiremos su camino, desde sus orígenes en una Alemania en efervescencia, hasta su reinado de terror en los bosques de Polonia y su violenta muerte en los montes de Italia. No es solo la crónica de un monstruo, es la disección de cómo el mal puede encontrar un método, un uniforme y un nombre. Capítulo 1. Los cimientos de piedra. Oberwaldsheim, 1885. El aire en la región de Württemberg huele a tierra recién removida, a centeno y a la humedad persistente del Danubio no muy lejano. Es un mundo de ritmos ancestrales, donde el tañido de la iglesia marca el tiempo con más precisión que cualquier reloj. En una casa de paredes encaladas y vigas de roble oscuro, el sonido de un llanto infantil se mezcla con el rumor de la aldea. Es el 24 de noviembre. Christian Weird ha venido al mundo. Su padre, Johann Weird, no es un campesino. Es un Bauhandwerker, un maestro albañil. Un hombre cuyo prestigio no viene de la tierra, sino de su capacidad para dominarla, para ordenar la piedra y el mortero según su voluntad. Sus manos, grandes y surcadas de cicatrices blancas, son instrumentos de medida y corrección. En el pequeño taller anexo a la casa, las herramientas cuelgan impecables, la plomada siempre vertical, el nivel siempre equilibrado, el cincel afilado y listo. El orden no es una preferencia, es una religión. La Madre, María, es una sombra que se desliza entre las habitaciones, una mujer cuyo mundo se reduce a la cocina, la huerta y la iglesia. Habla poco, sonríe menos. Su amor, si es que existe, se expresa en platos de comida caliente y ropa impecablemente planchada. El pequeño Christian aprende pronto que en esta casa las emociones son como las grietas en un muro recién construido. Se tapan, se disimulan, se rellenan, no se exhiben. A los 5 años, Christian recibe su primera lección práctica de su padre. Había construido un torreón con trozos de madera, un castillo de fantasía torcido, pero lleno de imaginación. Johann Weird regresa a casa. Lo observa sin una palabra. Su mirada no juzga la creatividad, sino la estructura. Con un pie, da un golpe seco al montón de maderas. El castillo se desmorona. Lo que no es sólido, cae. Dice, su voz un eco grave en la habitación silenciosa. La funcionalidad es lo único que importa. La belleza es un accidente, no un objetivo. Christian no llora. Mira los pedazos de madera esparcidos. Algo se endurece en su interior. Es la primera vez que comprende el poder de la destrucción como una forma de enseñanza. Los días transcurren entre la escuela y el taller paterno. En la escuela,
Es un alumno correcto, aplicado en matemáticas y dibujo técnico, desganado en literatura e historia. No le interesan los cuentos, le interesan los planos, las líneas rectas, los ángulos perfectos. En el recreo, no juega, organiza, dirige, asigna roles a los otros niños con una autoridad natural que nadie discute. Un día, un niño se niega a cumplir su orden. Christian no se enfada. Simplemente, con una calma aterradora, le quita el balón de cuero y delante de todos, lo desinfla con un clavo. No es un acto de rabia, es un acto de demostración. Sin mí no hay juego, parece decir su silencio. Los otros niños lo miran con una mezcla de respeto y miedo. Él prefiere el miedo. El respeto es volátil. El miedo es estable. En el taller de su padre, absorbe cada gesto, cada regla. Aprende que un error de 1 centímetro en los cimientos se convierte en 1 metro en el tejado. Aprende que la piedra que no se ajusta al conjunto se descarta sin miramientos. No hay lugar para lo imperfecto, para lo débil. Su mundo se reduce a un binomio simple: lo útil y lo inútil, lo que sirve y lo que sobra. Las tardes de verano, a veces, se escapa a los campos. Observa a los campesinos sacrificar un cerdo para el invierno. La eficiencia del matarife le fascina. Un solo corte preciso, rápido. El animal se desangra en un cubo, sin ruido, sin drama. La vida se convierte en recurso, en función. No ve crueldad, ve profesionalidad. En una de esas ocasiones, atrapa un gorrión con una red casera. Lo sostiene en sus manos, sintiendo el aleteo frenético, el pánico diminuto. Lo observa con curiosidad científica. Luego, con un movimiento rápido, le retuerce el cuello. El aleteo cesa. La calma regresa. No siente placer, ni remordimiento. Siente la satisfacción de haber resuelto un problema, de haber puesto orden en el caos de una vida que no le era útil. Su adolescencia llega con el cambio de siglo. El Imperio alemán, bajo Guillermo II, bulle con una energía feroz. La industrialización llega hasta Oberwaldsheim, en forma de rumores de fábricas, de trenes, de progreso. Christian, ahora un joven alto y de complexión fuerte, ayuda a su padre en obras más grandes. Un puente, una pequeña fábrica local. Es allí donde descubre su verdadera vocación. No la de construir, sino la de supervisar. Pasa horas observando a los obreros, detectando sus pausas, sus gestos lentos, sus pequeños robos de tiempo. Señala un defecto en un enlucido, una viga mal colocada. Su ojo, educado por su padre, es implacable. Los obreros, hombres rudos y sudorosos, empiezan a murmurar. Ese chico tiene la mirada fría, dicen, como si no estuviera viendo a personas, sino piezas de un mecanismo. En 1902, a los 17 años, su padre le anuncia que ha conseguido para él un puesto de aprendiz en un proyecto mayor, en la ciudad de Ulm. Es su oportunidad. La aldea se le queda pequeña. La noche antes de irse, pasea por el cementerio local. Lee los nombres en las lápidas, las fechas, vidas reducidas a 2 números y un guión. Piensa que es un despilfarro, tanto desorden, tanto sentimiento, tanto esfuerzo para terminar bajo una losa. Hay, quizá por primera vez, un destello de desprecio por la fragilidad humana, una semilla de lo que vendrá. Al día siguiente, sube al carro que lo llevará a la estación. No mira atrás. Su equipaje es ligero, unas pocas prendas, sus herramientas y una convicción, ya profundamente arraigada, de que el mundo es un lugar que necesita ser corregido, enderezado, y que todo lo que no se ajusta al plano debe ser eliminado. Los cimientos de piedra están puestos, sólidos, implacables, listos para soportar el monstruoso edificio que se alzará sobre ellos. Capítulo 2.
La medida del hombre Ulm, 1903. La ciudad golpea los sentidos del joven Christian con una fuerza brutal. El traqueteo de los tranvías, el olor agrio del carbón y la orina de caballo, el murmullo constante de miles de personas apresurándose. No es el silencio ordenado de Oberwaldsheim. Es un caos de ladrillos, humo y humanidad. Para la mayoría, sería abrumador. Para Christian, es un plano defectuoso que necesita ser releído, corregido. Trabaja como aprendiz en la construcción de un nuevo cuartel del ejército. El capataz, un hombre llamado Keller, tan ancho como alto, con una barba rojiza y una voz que resuena sobre el estruendo de los martillos, es su nuevo modelo a seguir. Keller no persuade, ordena, no explica, exige, y su herramienta favorita es el miedo. Christian lo observa, aprendiendo. Aprende cómo un insulto bien colocado puede ser más efectivo que una razón. Cómo un golpe en el hombro, disfrazado de camaraderie, puede doblegar una voluntad. Cómo la amenaza del despido, del hambre, es un látigo más eficaz que cualquier fusta. Vive en una pensión barata cerca del sitio de construcción. Una habitación diminuta con una cama dura y una mesa. No hace amigos. Sus compañeros de trabajo son borrachos vulgares, holgazanes que malgastan su salario en cerveza, y mujeres. Los desprecia en silencio. Por las noches, en lugar de ir a la taberna, camina. Recorre las calles impecables del centro, observando las fachadas perfectas de los edificios gubernamentales. Luego, se adentra en los barrios obreros, un laberinto de miseria y suciedad. Ve niños descalzos, mujeres con la mirada perdida, hombres derrotados. No siente compasión, siente asco. Para él, no son víctimas de un sistema. Son el resultado de una mala construcción. Son materiales defectuosos, piedras que no encajan en el muro de la nación. Es en estos paseos cuando tiene su primer encuentro significativo con el nuevo mundo. Una tarde, frente a una plaza, un orador subido en una caja de madera arenga a una pequeña multitud. Habla de socialismo, de igualdad, de la lucha de clases. Christian se queda en la periferia, escuchando. Las palabras le resbalan. Igualdad le parece un concepto absurdo, antinatural. ¿Acaso todas las piedras son iguales? Se puede construir un dintel con el mismo material que un relleno. Pero hay algo en la energía del orador, en su capacidad para mover a la masa, que le fascina. El poder de la palabra como herramienta de orden o de desorden. Poco después, presencia una escena que se le grabará a fuego. Un oficial del ejército, impecable en su uniforme azul prusiano, pasea por la calle. La gente se aparta a su paso, no con miedo servil, sino con respeto automático. El oficial no dice una palabra, no necesita hacerlo. Su autoridad es inherente a su porte, a su uniforme, a la medida de su hombre. Christian lo observa, hipnotizado. Eso es lo que él quiere, no el poder gritón del capataz Keller, no la persuasión vacía del orador socialista. La autoridad silenciosa, incuestionable, que nace de pertenecer a un sistema, a una jerarquía perfecta, como un soldado en un ejército, como una piedra en un muro perfectamente alineado. En 1905, cumple 20 años. Su periodo de aprendizaje ha terminado. Es un albañil cualificado, pero su mente ya no está en los ladrillos. Asiste a mítines políticos, no por ideología, sino por sociología. Observa a los nacionalistas, a los pangermanistas, con sus discursos sobre la pureza racial y el destino de Alemania. Su lenguaje es técnico, biológico, arquitectónico. Hablan de limpieza, de fortalecimiento, de eliminar elementos disolventes. Es el mismo lenguaje de su padre,
aplicado al cuerpo de la nación. Le encaja, le resulta lógico. Una anécdota, quizá apócrifa pero reveladora, se cuenta de esta época. Un compañero de trabajo, un tal Hans, le roba habitualmente el almuerzo. Christian lo descubre. No se queja al capataz, no se enfrenta a él. Espera. Un día, Hans está trabajando en un andamio alto. Christian, abajo, revisa una de las patas del andamio con una barra de hierro. No lo sabotea de forma evidente, solo afloja ligeramente una abrazadera crucial. Minutos después, el andamio cede levemente. Hans no cae, pero el susto es mayúsculo. Tiembla, palidece y tiene que bajar, humillado, ante las burlas de los demás. El almuerzo deja de desaparecer. Christian no sonríe, simplemente anota mentalmente el éxito de su intervención. Un problema ha sido resuelto con precisión y sin emociones. La justicia, como la construcción, es una cuestión de aplicar la fuerza correcta en el punto exacto. En 1908, es llamado a cumplir con el servicio militar. Es el momento que ha estado esperando. El ejército imperial alemán es la estructura definitiva, la encarnación del orden que anhela. Se alista no como una obligación, sino como una vocación. La vida en el cuartel es espartana, reglamentada, predecible. Cada movimiento está coreografiado. Cada jerarquía es clara. Aquí, por primera vez, se siente en casa. Aprende a desmontar y montar un rifle Mauser con los ojos cerrados. Aprende la belleza mortal de una bayoneta. Aprende que la obediencia no es sumisión, sino la fuerza que permite a la máquina funcionar. Es un soldado ejemplar, frío, disciplinado, eficiente. Sus superiores ven en él a un material valioso. No es un líder carismático, sino un ejecutor nato. Le encargan la instrucción de los reclutas más jóvenes. Y es aquí donde el joven Wirth encuentra su verdadero talento. Su método no se basa en la motivación, sino en la quiebra de la voluntad. Hace que un recluto torpe repita un movimiento cientos de veces, bajo la lluvia, hasta que colapsa. Si un hombre muestra miedo, lo humilla delante de todos, no con gritos, sino con un desprecio silencioso que corta más profundo que cualquier insulto. No disfruta con el sufrimiento. Es indiferente a él. Lo ve como un proceso necesario, como el pulido de una piedra irregular. El objetivo es la eficiencia del conjunto. El individuo es irrelevante. Cuando sale del ejército en 1911, no es el mismo hombre que entró. Ha sido medido, moldeado y pulido. Lleva el uniforme interiorizado. Regresa a la vida civil, pero la vida civil ya no le interesa. Consigue un trabajo como oficial de policía en Stuttgart. Es el paso lógico. La policía es el ejército aplicado al cuerpo social. Su misión: mantener el orden, eliminar los elementos disruptivos. Ahora, lleva una placa y una pistola. La autoridad que tanto admiraba en el oficial de Ulm es ahora suya. Patrulla las calles con una mirada que todo lo juzga, todo lo mide. Detiene a borrachos, a rateros, a prostitutas. Los ve como escombros que obstruyen la vía pública. Su trato es áspero, brusco, a menudo brutal. No es sadismo, es eficiencia. Es la aplicación directa de la lección de su padre. Lo que no es sólido, cae. Y él está ahí para dar el empujón definitivo. Europa se encamina hacia la guerra. El ambiente está cargado de tensión, de nacionalismo exacerbado. Christian Wirth, el ex albañil, el ex soldado, el ahora policía, respira ese aire como si fuera su elemento natural. La gran corrección se acerca, la gran demolición. Y él, con sus herramientas de orden y su corazón de piedra, está listo para participar en ella. La medida del hombre ha sido tomada, y ha sido hallada dura,
inflexible y perfectamente adaptada para los tiempos que vienen. Capítulo 3. El yunque de la guerra. El mundo estalló en el verano de 1914. Para Christian Wirth, la Gran Guerra no fue una tragedia, sino una liberación. Era la validación última de todo lo que creía: que el orden solo se impone mediante la fuerza, que la disciplina es la virtud suprema y que el individuo se disuelve en la maquinaria gloriosa de la nación en armas. El olor a tinta de los periódicos que proclamaban la movilización era para él más embriagador que cualquier perfume. Reincorporado al ejército, no fue destinado a las trincheras como un soldado raso más. Sus antecedentes como policía y su fría eficiencia lo llevaron a la 26e a División de Reserva de Württemberg, y pronto a un puesto que encajaba con su carácter como un guante de hierro. Unteroffizier, suboficial, encargado de la instrucción y más tarde de la logística en la retaguardia del frente occidental. Mientras millones de hombres se desangraban en el barro de Verdún y el Somme, Wirth operaba en un mundo de papeles, almacenes y movimientos de trenes, un mundo donde los hombres eran números y la carne, un recurso. La guerra que él vivió no fue la de la bayoneta y el alambre de espino, fue la guerra de la burocracia. Aprendió a descargar un vagón de munición en la mitad de tiempo reglamentario, a organizar el flujo de heridos hacia los hospitales de campaña, un torrente interminable de humanidad destrozada que veía desfilar con la misma impasibilidad con la que su padre contaba ladrillos. El sonido constante de la artillería lejana era para él el ruido de fondo de una fábrica en pleno rendimiento. El olor, una mezcla nauseabunda e indeleble de gas mostaza, pólvora, desinfectante y carne podrida, se le impregnó en el uniforme y en la memoria. No le provocaba asco. Le recordaba que estaba en el lugar donde las cosas ocurrían, donde se ejercía el poder real. Fue aquí, en la retaguardia, donde su brutalidad encontró un campo de cultivo fértil, un testimonio implícito, de esos que se susurran en los archivos. Habla de un incidente con un soldado desertor. El hombre, un campesino bávaro de no más de 19 años, fue encontrado escondido en un almacén, tiritando de miedo y agotamiento. Lo llevaron ante el Unteroffizier Wirth. El reglamento era claro: la deserción en tiempo de guerra se pagaba con el pelotón de fusilamiento. Pero el procedimiento exigía un informe, una revisión. Wirth no esperó. Ordenó que se le atara a un poste en el patio de la estación de tren, a la vista de todos los soldados que pasaban hacia el frente. Lo dejó allí toda la noche, bajo la lluvia helada, sin comida ni agua. Por la mañana, el chico estaba al borde de la locura, suplicando. Wirth lo liberó personalmente, le dio un pedazo de pan duro y con la misma mano le señaló el camino hacia la compañía de castigo que lo enviaría a primera línea de fuego. La clemencia es un defecto en el carácter de un oficial, le comentó después a un colega. El miedo es un profesor más eficaz que la compasión. El mensaje corrió como la pólvora entre las tropas. La eficiencia del terror, una vez más, probaba su valor. La derrota de Alemania en 1918 fue, para Wirth, un golpe personal. No lo vivió como una tragedia nacional, sino como un fallo de fabricación. Algo se había roto por dentro. La disciplina había flaqueado. La retaguardia se había contaminado de debilidad. Los elementos disolventes, socialistas, pacifistas, judíos, habían minado la columna vertebral del imperio. Regresó a Stuttgart, a su trabajo en la policía, pero el mundo ya no era el mismo. La República de Weimar era, a sus ojos,
un edificio construido sobre cimientos de arena y traición. El caos reinaba en las calles. Huelgas, protestas, violencia política entre facciones que se disputaban el alma de una nación humillada. Weird, ahora un hombre en la treintena, endurecido por la guerra y lleno de rencor, se convirtió en un actor en este caos. Su autoridad ya no provenía solo de la placa, provenía de una convicción fanática. Se unió a los Freikorps, los cuerpos paramilitares de exsoldados que combatían a sangre y fuego la amenaza comunista. Participó en brutales redadas, en limpiezas de barrios obreros. Aprendió el arte de la justicia expedita, una paliza en un callejón oscuro, una confesión obtenida bajo presión, una desaparición convenientemente atribuida a las turbas. Era la guerra de trincheras aplicada a las calles de su ciudad. Fue en este caldo de cultivo de odio y frustración donde encontró, por fin, una causa que daba sentido a su necesidad de orden y su desprecio por la debilidad. Escuchó por primera vez hablar de un partido emergente y de un hombre con una voz áspera y un mensaje simple y brutal. Asistió a un mitin en una cervecería abarrotada. El olor a cerveza rancia y sudor era el mismo de los barracones. La energía era la misma, la de los hombres que anhelaban un líder que les devolviera su orgullo mediante la fuerza. El orador no hablaba de ideologías complejas, hablaba de sangre y tierra, de enemigos internos, de limpieza, de un Reich que duraría 1000 años. Era el lenguaje de la construcción, pero aplicado a una escala titánica, la construcción de una raza de amos. Christian Weird no se unió al Partido Nacional Socialista por fe ciega. Se unió por lógica. Era la única fuerza que prometía restaurar el orden hierático que él añoraba, que legitimaba la violencia que él ya practicaba, que convertía su brutalidad innata en una virtud patriótica. En 1931, mucho antes de que Hitler llegara al poder, Weird ya era un miembro comprometido. Su lealtad no era al hombre, sino al principio, al método, al proyecto de demoler el viejo mundo débil y construir uno nuevo, aunque para ello hubiera que pasar por encima de montañas de cadáveres. El yunque de la guerra lo había forjado. La paz podrida de Weimar lo había enfurecido. Y ahora, por fin, tenía un martillo en las manos. Capítulo 4. El hombre del mortero y la ley. El 30 de enero de 1933, el día que el humillante experimento de Weimar terminó. Para Christian Weird, fue el amanecer de una nueva era. La toma del poder por los nacionalsocialistas no fue una simple transición política. Fue el momento en que la llave encajó en la cerradura y la puerta de su destino se abrió de par en par. Su lealtad temprana al partido fue recompensada. Ya no era un simple policía en una república decadente. Ahora era un soldado político de un nuevo orden. Fue transferido a la policía criminal, la Kriminalpolizei o Kripo, en Stuttgart. Pero su verdadero salto cualitativo llegó con su ingreso en las SS, aquella organización de élite, con su culto a la pureza racial y la obediencia absoluta, era la encarnación de todo lo que él admiraba. El uniforme negro no era solo un atuendo, era una segunda piel, una armadura que legitimaba y potenciaba su naturaleza. Bajo las alas de las SS, su carrera se disparó. Fue ascendido a criminal secretar y luego a criminal comisar. Sus métodos, que antes podían ser cuestionados por jueces blandos, eran ahora la norma. La ley se había redefinido. Ahora, la ley era la voluntad del Führer, y Weird se consideraba un intérprete perfecto de esa voluntad.
Su trabajo ya no consistía solo en perseguir delincuentes comunes. Se especializó en lo que el régimen denominaba enemigos del pueblo: comunistas, socialdemócratas, testigos de Jehová y, cada vez con más frecuencia, judíos. Su oficina en Stuttgart se convirtió en un centro de interrogatorios temido. No utilizaba la tortura sádica por placer. La utilizaba como un ingeniero utiliza una herramienta. Era un medio para un fin: la confesión, la delación, la anulación de la voluntad del enemigo. Una anécdota, contada después en susurros por un colega que sobrevivió a la guerra, ilustra su método. Habían detenido a un editor judío acusado de distribuir literatura subversiva. El hombre, culto y de edad avanzada, se negaba a confesar. Wirth lo hizo esperar horas en una sala desnuda. Luego entró, no gritando, sino en un silencio absoluto. Se sentó frente a él y colocó sobre la mesa, con delicadeza, las herramientas de su antiguo oficio: un pequeño nivel de burbuja y una plomada. «Usted es un hombre educado», dijo Wirth, su voz serena. «Comprende la importancia de la medida. La verdad es como la vertical perfecta. Usted está torcido. Yo estoy aquí para enderezarlo». No le tocó un pelo. Durante horas, le mostró fotografías de su mujer y sus hijos. Le señaló pequeños defectos, imperfecciones, que podían corregirse. No con amenazas directas, sino con la insinuación fría y calculada de que él, Wirth, tenía el poder de aplicar el nivel a sus vidas. Al amanecer, el editor se derrumbó y firmó la confesión. Wirth recogió sus herramientas. El problema estaba resuelto. Había usado la psicología con la misma precisión con la que su padre usaba el cincel. En 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, su experiencia volvió a ser crucial. Fue destinado a la Oficina Central de Seguridad del Reich, RSHA, y asignado a un programa secreto y terrible: la Acción T4, el programa de eutanasia. El objetivo era la eliminación de los elementos improductivos, personas con discapacidades físicas y mentales. Se les llamaba vidas que no merecen ser vividas. Para Wirth, era la aplicación lógica, casi higiénica, de su filosofía. Eran, literalmente, material defectuoso, piedras que no servían para el gran muro del Reich. Se le encomendó la supervisión del Centro de Eutanasia de Grafenegg. Allí, el ex maestro albañil se enfrentó al problema técnico de la aniquilación en masa. Las primeras ejecuciones con inyecciones eran lentas, ineficientes. Requerían demasiado contacto personal. Wirth, el hombre práctico, buscó una solución más escalable. Fue uno de los pioneros en la adaptación de camiones, cuyos tubos de escape se desviaban hacia el interior de la caja sellada. El monóxido de carbono hacía el trabajo. Era rápido, impersonal y permitía procesar a un gran número de pacientes con una logística impecable. Aprendió a manejar el papeleo de la muerte, a falsificar certificados de defunción, a calmar las sospechas de las familias con mentiras burocráticas. Era el administrador del horror. En Grafenegg, su personalidad se aceró aún más. Era conocido por su perfeccionismo siniestro. Inspeccionaba los camiones de gas con la misma meticulosidad con la que inspeccionaba un muro. Un fallo en el sellado, una fuga, era una imperfección inaceptable. Se paseaba por las instalaciones con su perro pastor alemán, otro instrumento de control y miedo. Los gritos y los golpes que se oían desde las salas de espera no le afectaban. Para él, eran el ruido inevitable de una cadena de montaje que funcionaba. Había encontrado su vocación definitiva: no construir edificios, sino desmontar vidas, y lo hacía con la eficacia fría de un técnico superior.
El hombre del mortero y la ley había evolucionado. Ahora era el hombre del gas y la ley racial. Y su ascenso hacia la cúspide del horror solo acababa de comenzar. Capítulo 5. El inspector del infierno. La transición de la acción T4 a la solución final no fue un salto, sino un paso natural, casi burocrático. Los mismos hombres, las mismas mentes, los mismos métodos, aplicados a una escala infinitamente más monstruosa. En la primavera de 1942, el destino de Christian Wirth se selló en una reunión secreta. Se le encomendó la supervisión de la Operación Reinhardt, el plan nazi para exterminar a los judíos del gobierno general, la zona de Polonia ocupada. Su campo de acción ya no sería un solo centro disfrazado de hospital, sino una red de fábricas de la muerte: Belzec, Sobibor y Treblinka. Wirth fue nombrado inspector general. Era el capataz supremo del infierno. Su primer destino fue Belzec, un campo pionero que era, a sus ojos, un desastre de construcción. El comandante local era incompetente, el proceso lento y caótico. El olor a muerte, incontrolable, impregnaba el bosque circundante y alertaba a kilómetros a la redonda. Era la antítesis de todo lo que Wirth representaba. Su llegada a Belzec fue la de un terremoto. Llegó en un coche oficial, vistiendo un uniforme de las SS impecablemente planchado, pero con un aire que no era el de un oficial alemán al uso. Llevaba siempre una fusta, no como un accesorio, sino como una extensión de su brazo. Lo primero que hizo fue reunir a todo el personal, alemanes y guardias ucranianos auxiliares. Su discurso no fue largo, pero fue grabado a fuego en la memoria de los presentes. «Esto es una posilga», dijo, su voz cortante como el cristal. «Ustedes son unos vagos y unos incompetentes. Aquí no se viene a sentir lástima, se viene a trabajar. Y el trabajo es exterminar judíos. Todos, rápidamente y en silencio. A partir de ahora, las cosas se harán como yo digo». Y así fue. Christian Wirth, el ex albañil, rediseñó Belzec como si fuera un proyecto de construcción. Aplicó las lecciones de Grafeneck a una escala industrial. Ordenó la construcción de cámaras de gas fijas, más grandes y eficientes que los camiones. Diseñó un flujo de trabajo perfecto, la rampa de llegada, la plaza de selección, donde se separaba, con un gesto de su fusta, a los destinados a la muerte inmediata de los pocos seleccionados para los Sonderkommandos. El túnel que conducía a las cámaras de gas, disfrazado de baños, con falsas duchas, y las fosas de incineración. Era una línea de producción donde la materia prima era la gente y el producto final, cenizas. Pero su verdadera obsesión era la eficiencia y el secreto. No toleraba el más mínimo fallo. Se paseaba por el campo a todas horas, impredecible, con su fusta y su perro. Su mirada, siempre escrutadora, detectaba cualquier irregularidad. Un guardia ucraniano borracho, una paliza brutal delante de todos, un miembro de las SS que mostraba signos de debilidad nerviosa, era inmediatamente degradado y transferido, o peor, un prisionero del Sonderkommando que trabajaba demasiado lento. Un disparo en la nuca, un ejemplo para los demás. Christian el Salvaje. Ese era el nombre que susurraban con pavor, tanto las víctimas como los verdugos. Su sadismo no era gratuito, era pedagógico. Cada golpe, cada ejecución, era una lección para el resto. Aquí mando yo, y el precio de la imperfección es la muerte. Una de las anécdotas más terroríficas de su etapa en Belzec involucra a un joven prisionero judío, un relojero de Varsovia, que fue forzado a trabajar en el Sonderkommando. El chico, desesperado, en un acto de desafío inútil, le dijo a Wirth una mañana: «Usted no es un dios.
Usted solo es un hombre que mata. Wirt no se inmutó. Lo miró con curiosidad, como un entomólogo observa un insecto raro. Tienes razón, dijo con calma. No soy un dios, soy un capataz. ¿Y tú?, añadió, señalando con la fusta hacia la cámara de gas. Eres un ladrillo defectuoso, y los ladrillos defectuosos se descartan. No lo mató en el acto, lo obligó a seguir trabajando, día tras día, cargando cadáveres, bajo su mirada constante. Lo convirtió en un ejemplo viviente de su poder absoluto. Semanas después, cuando el relojero, consumido por el horror, ya no podía tenerse en pie, Wirt dio la orden personalmente. Fue una ejecución sin ira, casi rutinaria. El problema lógico había sido resuelto. Desde Belzec, extendió su sistema a Sobibor y Treblinka. Viajaba entre los tres campos en un vehículo privado, inspeccionando, corrigiendo, aterrorizando. Sus informes no hablaban de asesinatos, sino de transportes procesados, de cuellos de botella eliminados, de mejoras en la capacidad. Había alcanzado la cima de su perversa carrera. Era el arquitecto de un reino de muerte, el supervisor de una fábrica cuyo producto final era la nada. El inspector del infierno había perfeccionado su oficio, y la tierra, en aquellos rincones de Polonia, gimió bajo el peso de su eficacia letal. Capítulo 6. La ciencia de la aniquilación. El olor a Treblinka, en el verano de 1942, era diferente al de Belzec. Más denso, más complejo. No era solo el dulzón hedor de la carne descompuesta. Era el acre olor a combustión industrial, a pelo quemado, a huesos calcinados y a un terror tan profundo que parecía haber impregnado la misma tierra. Christian Wirt llegó allí como un cirujano enviado a operar un tumor maligno. Treblinka, bajo el mando de Irmfried Eberl, era un caos sangriento. Los trenes llegaban y se acumulaban. Las cámaras de gas no daban abasto. Los cadáveres se apilaban al aire libre, putrefactos, y el campo entero gemía bajo el peso de su propia incompetencia. Para Wirt, aquello era una afrenta personal, una obra mal ejecutada, un insulto a su método. Su llegada fue un shock térmico. Iba impecable, como siempre, con su uniforme gris de inspector, sus botas relucientes y esa fusta que era a la vez herramienta y símbolo. Recorrió las instalaciones con una mirada que lo absorbía todo, que medía cada fallo, cada grieta en el proceso. No gritó. Su silencio era más aterrador que cualquier estallido de rabia. Se limitó a señalar con el dedo, con la fusta, dictando órdenes secas y precisas. Eberl fue destituido en cuestión de días. Wirt no lo hizo por ambición, sino por desprecio profesional. El hombre era un chapucero. Y entonces comenzó lo que los supervivientes recordarían como la gran transformación. Wirt, el maestro albañil, el capataz, puso en marcha la que sería su obra maestra de la muerte. No se trataba solo de matar más rápido, se trataba de perfeccionar el sistema hasta convertirlo en una máquina impecable, silenciosa, casi elegante en su horror. Ordenó la construcción de una nueva cámara de gas, más grande, de cemento, con una fachada que imitaba una estación de tren o un baño público, completa con una estrella de David en la entrada para calmar a las víctimas. Todo era teatro, y él era el director meticuloso. Supervisaba cada detalle. La rampa de llegada fue reorganizada para que la descarga de los trenes fuera más rápida. Los Sonderkommandos, los prisioneros judíos forzados a trabajar en el proceso de exterminio, fueron sometidos a una disciplina férrea. Se les prometía vivir si trabajaban bien, y Wirt cumplía su palabra con una lógica perversa. El que era fuerte y eficiente vivía.
El que flaqueaba era ejecutado en el acto. Eran herramientas y, como tales, se mantenían afiladas o se desechaban. Pero su obsesión más profunda eran los gases. Los motores diésel que producían el monóxido de carbono eran su orgullo y su quebradero de cabeza. Pasaba horas junto a los técnicos, escuchando el ronquido de las máquinas. El sonido debe ser constante, decía. Una irregularidad en el motor significa una muerte imperfecta, una agonía prolongada. Eso es ineficiente. Quería que la muerte fuera rápida e indolora, no por compasión, sino por eficiencia. Un cadáver que no había forcejeado hasta el último segundo era más fácil de sacar de la cámara. Aprendió sobre las revoluciones por minuto, la mezcla de combustible, el flujo de los gases. Se convirtió en un experto en la ciencia de la asfixia. Una tarde, un ingeniero de la CSS, un hombre joven llamado Schmidt, se atrevió a sugerir una mejora en el sistema de ventilación para evacuar los gases después de la ejecución, acelerando así el ciclo. Weird lo escuchó en silencio, sus ojos fríos escudriñando los planos. Luego, sin mediar palabra, agarró su fusta y golpeó con ella el plano sobre la mesa. No, dijo, la prioridad es la entrada del gas, no la salida. La muerte es el objetivo. La limpieza es secundaria. No confunda el orden de las operaciones. Schmidt se retiró, pálido. La lección estaba clara. En la fábrica de Weird, la eficacia del asesinato era lo único sagrado. Testimonios implícitos de los pocos que sobrevivieron a Treblinka después de la era Weird describen un cambio siniestro. El caos sangriento de los primeros días fue reemplazado por un horror frío y sistemático. Todo funcionaba con una puntualidad aterradora. Los trenes llegaban, eran descargados, las víctimas marchaban hacia la estación o los baños. Las cámaras se llenaban, los motores rugían, y luego, el silencio. Luego, los Sonderkommandos entraban en acción, limpiando, sacando los cuerpos, llevándolos a las fosas gigantescas o, más tarde, a las rejillas de incineración que Weird también perfeccionó. El humo era constante, un penacho negro que manchaba el cielo de Polonia día y noche. El olor se volvió omnipresente, un perfume infernal que los guardias intentaban mitigar con fuertes desinfectantes que solo añadían una nota química y nauseabunda al bouquet de la muerte. Weird rara vez participaba directamente en las ejecuciones. Su lugar era otro. Se paseaba por la zona administrativa, por las cocinas de los guardias, por los garajes. Inspeccionaba los libros de registro, los números, capacidad, throughput, unidades procesadas. Esas eran sus métricas. Se enorgullecía cuando un transporte de 2.000 personas podía ser procesado en un tiempo récord, desde la llegada hasta la fosa común. Era un gerente de producción en la fábrica más macabra de la historia humana. Había llevado la ciencia de la aniquilación a su punto más alto de desarrollo. Y en el silbido del gas y el rugido de los motores, creía escuchar la sinfonía de un orden nuevo, perfecto, purificado. No veía a las personas. Veía un problema logístico que había sido resuelto con brillantez. Capítulo 7. El eco de los ladrillos. A medida que los meses pasaban y la maquinaria de la Operación Reinhard trituraba vidas con eficiencia industrial, una sombra comenzó a extenderse sobre los campos. No era la sombra de la culpa, sino la de la presión. Berlín exigía resultados más rápidos. Los aliados avanzaban, y el secreto, tan celosamente guardado por Weird, comenzaba a mostrar grietas. Rebeliones como la de Sobibor en octubre de 1943 eran para él la prueba máxima de la incompetencia ajena, un fallo de seguridad.
una falta de disciplina. Cuando llegó a las ruinas humeantes de Sobibor, después de la fuga masiva, su furia no fue explosiva, sino gélida. No era el caos lo que lo enfurecía, era el desafío a su autoridad, la mancha en su récord impecable. Fue en este contexto de presión creciente cuando la obsesión de Weird por los detalles se volvió aún más extrema, casi patológica. Comenzó a microgestionar cada aspecto de la vida en los campos que supervisaba, especialmente Treblinka, su obra maestra. Su presencia era una constante. Podía aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento. En el barracón de los Sonderkommandos, a las 3 de la madrugada, inspeccionando las uñas de los prisioneros para asegurarse de que estaban lo suficientemente limpios para manejar los cadáveres. En la cocina, probando la sopa y ordenando que se le añadiera más sal para que los prisioneros bebieran más agua y trabajaran más hinchados e incómodos. En el crematorio, midiendo con una cinta métrica la disposición de los cuerpos en las rejillas para maximizar la combustión. Una anécdota, contada por un guardia ucraniano después de la guerra, lo pinta de cuerpo entero. Weird había ordenado la construcción de un nuevo muro para separar la zona de recepción de la zona de exterminio. Quería que fuera perfectamente recto, una barrera visual y psicológica impecable. Un grupo de prisioneros judíos, albañiles en su vida anterior, fue obligado a construirlo. Weird los observaba durante horas. Un día, se acercó a un anciano que estaba colocando una piedra. La piedra tenía una ligera imperfección, una curva casi imperceptible. Weird no dijo nada, simplemente sacó su pistola y disparó al hombre delante de los demás. Luego, se dirigió al prisionero de al lado, que temblaba de miedo. «Tú», dijo, «saca esa piedra, pon una nueva, y recuerda, la tolerancia al error es 0». El muro se construyó. Era perfectamente recto. Para Weird, aquella ejecución no había sido un acto de crueldad, sino una corrección necesaria. Era el eco de las lecciones de su padre, distorsionado en un grotesco espejo cóncavo. Lo que no es sólido, cae. Y él estaba allí para empujar. Esta obsesión se extendía a su personal. Un día, encontró a un joven oficial de las SS, el Untersturmführer Weber, vomitando detrás de un barracón después de presenciar una acción particularmente brutal. Weird se le acercó y se quedó mirándolo con desprecio. ¿Problemas de estómago, Weber?, preguntó, su voz cargada de sarcasmo. El joven oficial, pálido y sudoroso, balbuceó algo sobre el olor. Weird se rió, un sonido corto y seco que no contenía ningún humor. El olor es el aroma del progreso, muchacho. Es el perfume de una Europa que se está limpiando. Si no puedes soportarlo, quizás tu lugar no está aquí. Quizás tu lugar está con ellos. Señaló con la cabeza hacia la zona de las cámaras de gas. Weber se enderezó de inmediato, enjugándose la boca. El mensaje era claro. La debilidad era un contagio. Y Weird era la encarnación de la vacuna. La dureza. Sin embargo, en sus raros momentos de descanso, en su oficina privada con las ventanas selladas para bloquear el olor y el ruido, algo empezaba a resquebrajarse. No era la conciencia, era la paranoia. Empezó a beber más. Coñac francés, de botellas que obtenía a través del mercado negro. Bebía en silencio, mirando al vacío. A veces, hablaba solo. Murmuraba sobre los enemigos, sobre sabotajes, sobre la incompetencia de sus superiores en Berlín, que no entendían la magnitud de su trabajo. El peso de ser el arquitecto del infierno comenzaba a cobrarse su precio, no en forma de remordimiento, sino en forma de un aislamiento megalómano. Se veía a sí mismo como un titán,
el único hombre capaz de llevar a cabo esta tarea monumental, rodeado de inepos. En una ocasión, durante una de estas borracheras solitarias, llamó a su asistente, un joven soldado asustado llamado Müller. «¡Müller!», le espetó, señalando con su vaso hacia la pared, como si pudiera ver a través de ella. «¿Sabes lo que estamos construyendo aquí? No son solo fosas. Estamos construyendo los cimientos del Reich de los 1000 años. Estamos limpiando el terreno. Y cuando todo esto termine, ellos», se refería a la jerarquía nazi en sus cómodos despachos, «vendrán a construir sus palacios sobre nuestra obra, sobre mi obra, y se olvidarán de quién removió la tierra y sacó las piedras». Bebió un trago largo. «Pero yo no me olvidaré. Yo soy el que midió el terreno. Yo soy el que sabe lo que hay debajo». Era el lamento de un artesano incomprendido, una visión delirante que mezclaba el orgullo profesional con el horror absoluto. El eco de los ladrillos que había colocado en su juventud ahora resonaba en las paredes de su propia locura, cada vez más fuerte, cada vez más vacío. Capítulo 8. La sombra que todo lo alcanza. Para finales de 1943, el viento estaba cambiando. El ejército soviético avanzaba imparable desde el este. La operación Reinhard había cumplido su macabra función y fue siendo desmantelada. Los campos de Belzec, Sobibor y Treblinka fueron desmontados, destruidos y sembrados de pinos jóvenes en un intento burdo de ocultar la verdad. Pero para Christian Wirth, el fin de una misión solo significaba el inicio de otra. Él era un especialista, y su especialidad tenía una demanda terrible y constante en la Europa nazi. Fue transferido a la zona de Trieste, en el norte de Italia, un lugar de una belleza desgarradora que contrastaba obscenamente con su nueva tarea. Allí, se le encomendó el mando de la Einsatzkommando R, una unidad de las SS encargada de la limpieza de la región. Su trabajo era triple: luchar contra los partisanos italianos y yugoslavos, que hostigaban sin descanso a las fuerzas de ocupación, deportar a los judíos que aún quedaban en la zona, y, lo más siniestro, eliminar cualquier rastro de los crímenes del Tercer Reich. Wirth, el arquitecto de la muerte, se convertía ahora en el encargado de borrar sus propias huellas. En Trieste, su brutalidad encontró un nuevo escenario. La guerra ya no era la limpia, para él, administración de campos de exterminio. Era una guerra sucia, de emboscadas en montañas escarpadas, de represalias sangrientas contra civiles, de torturas en los sótanos de la Risiera di San Saba, una antigua fábrica de arroz reconvertida en campo de detención y exterminio. Wirth adaptó sus métodos. Ordenó la instalación de un horno crematorio en San Saba. Era más pequeño, más artesanal que los de Polonia, pero cumplía la misma función. Los prisioneros, partisanos, judíos, disidentes políticos, eran ejecutados y sus cuerpos incinerados allí mismo. El olor, de nuevo, los seguía a todas partes. Pero Italia era diferente. La resistencia era feroz, el terreno, adverso, y su propia posición, más vulnerable. La sombra de la derrota se cernía sobre el Reich, y Wirth lo sabía. Esto no lo ablandó, lo volvió más peligroso, más impredecible. Su paranoia, alimentada por el alcohol, se intensificó. Veía partisanos en cada sombra, traidores en cada esquina. Conducía por las carreteras de montaña en un poderoso automóvil descapotable, siempre armado, siempre acompañado por su leal chofer y guardaespaldas, un hombre llamado Strabel. Despreciaba a los italianos, a los que consideraba débiles y traicioneros. Su método para lidiar con la resistencia era simple y terrible. Por cada soldado alemán muerto,
100 civiles italianos serían ejecutados. La lógica del terror, perfeccionada en Polonia, se exportaba ahora a los valles del Friuli. Una anécdota de esta época, recogida por historiadores locales, ilustra su estado mental. En la primavera de 1944, asistió a una reunión con oficiales italianos fascistas en un palazzo de Udine. Los italianos, nerviosos, hablaban de contener a los partisanos, de negociaciones. Wirth los escuchó con una paciencia de hielo. Cuando terminaron, se levantó. «Señores», dijo, su voz un filo, «ustedes no entienden. No se trata de contener. Se trata de exterminar. Un lobo no se negocia, se caza, se mata, y si el bosque le da cobijo, se quema el bosque». Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las copas de vino. «Yo no he venido aquí a hablar. He venido a quemar bosques». Salió de la estancia dejando un silencio aterrado. Para él, la diplomacia era otra forma de debilidad. Sin embargo, incluso para Christian el Salvaje, la presión era insoportable. Las noticias del frente eran cada vez peores. Roma cayó en junio de 1944. Los partisanos se volvían más audaces. Wirth se refugiaba en su cuartel de oficina, cerca de Trieste, bebiendo más que nunca. Sus arranques de ira eran legendarios. Golpeaba a sus subordinados por fallos insignificantes. Se obsesionó con la idea de que lo iban a traicionar, de que los partisanos conocían sus movimientos. Cambiaba sus rutinas constantemente. Viajaba con escoltas reforzadas. La sombra que él había proyectado sobre miles de personas se estaba volviendo contra él. Era una sombra que todo lo alcanza, incluso a su propio creador. En este clima de miedo y violencia crecientes, se gestó el final. El 26 de mayo de 1944, Wirth viajaba en su coche descapotable por una carretera de montaña sinuosa, cerca de Kozina, en Eslovenia. Iba, como siempre, con su chofer Strabel. Iban rápido, demasiado rápido para esas curvas. Según la versión oficial alemana, fue una emboscada de partisanos, un disparo certero, una muerte en combate, el héroe caído. Pero los rumores, las historias que se cuentan en susurros en la región, pintan un cuadro diferente. Hablan de un viaje temerario, de un hombre intoxicado por el poder y el alcohol. Hablan de que quizá no hubo partisanos. Hablan de que quizá, solo quizá, el conductor perdió el control en una curva cerrada, o de que un solo disparo, proveniente de una dirección incierta, encontró su blanco. Un disparo que pudo ser de un francotirador, o quizá de alguien más cercano. Alguien cansado de su tiranía, de su brutalidad, de la sombra alargada que Christian el Salvaje proyectaba sobre todos ellos. Su muerte, como su vida, quedó envuelta en el misterio y la violencia. La máquina de matar, finalmente, se había detenido, pero el eco de sus engranajes resonaría para siempre. Capítulo 9. El hombre. Detrás del monstruo. El silbido del viento en los alerones de su coche descapotable era el sonido de la libertad para Christian Wirth, o quizás era el sonido de la huida. Entre los valles del norte de Italia, lejos de las fosas humeantes de Polonia, el inspector intentaba construir una vida paralela, una sombra de normalidad que siempre se le escapaba entre los dedos como el humo de sus crematorios. Tenía una residencia en Opisina, una zona tranquila con vistas al mar Adriático. La casa era espaciosa, limpia, impersonal. No había libros, ni cuadros, ni el más mínimo rastro de calidez humana. Los muebles eran funcionales, de líneas rectas y duras, como si estuvieran diseñados para una oficina gubernamental. El único elemento personal
El único que delataba una grieta en su armadura de hielo era su perro, un pastor alemán llamado Harald. Con el animal era diferente. No mostraba la brutalidad del capataz, sino la severidad distante de un entrenador. Le hablaba en tonos bajos y firmes. Le premiaba con precisión militar por su obediencia. Era la única relación en su vida que no estaba basada en el terror o la jerarquía. Era quizás el único ser al que no consideraba un instrumento desechable. Se había traído a su esposa desde Alemania, una mujer pálida y de mirada evasiva, cuyo nombre rara vez pronunciaba. Ella vivía en las habitaciones traseras de la casa, una presencia fantasma que se deslizaba por los pasillos como si temiera hacer ruido. Los testigos, los pocos que entraban en esa casa, describían unas comidas silenciosas, donde el único sonido era el tintineo de los cubiertos. Él no hablaba de su trabajo. Ella no preguntaba. Era un pacto de silencio tallado en el miedo. En raras ocasiones, cuando el coñac le aflojaba la lengua, farfullaba sobre la incompetencia de los italianos, sobre la estupidez de sus superiores, pero nunca sobre lo que había dejado atrás en Polonia. Aquellos bosques, aquellos hornos, eran un continente prohibido en el mapa de su matrimonio. ¿Tenía amigos? La palabra carecía de significado para él. Tenía subordinados, tenía contactos, tenía hombres a los que podía usar como el fiel Stravel, su chofer y guardaespaldas, una extensión silenciosa de su voluntad. Sus reuniones sociales eran en realidad briefings de seguridad en tabernas de Trieste, rodeado de humo y de hombres con miradas duras. Bebía coñac, siempre coñac, un licor caro que era un símbolo de estatus, de su ascenso desde el hijo del albañil de Oberwaldsheim. Cada sorbo era un recordatorio de lo lejos que había llegado, y cada vez bebía más. Las botellas se alineaban en su despacho como soldados en formación. El alcohol no suavizaba sus aristas, las afilaba, potenciaba su paranoia, su ira, su profunda sensación de incomprensión. Una noche de lluvia torrencial, un joven teniente de las SS, recién llegado del Frente Oriental, fue invitado a cenar a su casa. Era un intento, torpe y patético, de conectar con alguien que no estuviera completamente contaminado por el horror de la Reinhardt. La esposa de Wirth sirvió la cena en silencio y desapareció. La conversación fue forzada. Hablaron de la guerra, de tácticas, hasta que el joven, quizás por nerviosismo, cometió el error de mencionar una carta de su hermana, que hablaba de la belleza de los bosques bávaros en otoño. Wirth lo miró fijamente, su vaso de coñac suspendido en el aire. «Los bosques», dijo Wirth, su voz un susurro ronco. «Siempre los bosques. En Polonia, los bosques huelen a otra cosa, a memoria. Usted es joven, aún puede oler la madera, la resina. Yo ya no». Se levantó y se acercó a la ventana, mirando la cortina de agua que golpeaba los cristales. «Ellos no entienden, teniente. En Berlino, ven números, estadísticas, pero esto es un trabajo de artesanía. Se necesita determinación, una frialdad que ellos, en sus escritorios, nunca tendrán». El joven teniente no supo qué responder. Estaba ante un hombre que se veía a sí mismo como un artista incomprendido del horror, un purificador de la raza que cargaba con el peso sucio del trabajo que otros no tenían el estómago para hacer. Era el lamento de un monstruo que se creía un mártir. En sus momentos más solitarios, sacaba una carpeta de su caja fuerte. No contenía secretos de Estado ni planes militares. Contenía los planos arquitectónicos originales de las cámaras de gas de Treblinka. Los desplegaba sobre su escritorio y los recorría con el dedo, como un poeta relee su obra maestra.
Susurraba para sí mismo, señalando una modificación en el sistema de ventilación, una mejora en el flujo de las víctimas. Era su legado, su obra, la única creación de la que podía enorgullecerse. La familia que nunca tuvo, los amigos que nunca hizo, la humanidad que nunca sintió, todo estaba sustituido por esos diagramas de muerte eficiente. El hombre detrás del monstruo era, en realidad, un vacío, un eco. Y el único sonido que resonaba en ese vacío era el rugido lejano de los motores diésel y el susurro del gas. La sinfonía que había dirigido y que ahora, en el silencio de Italia, no podía dejar de oír. Capítulo 10. El ocaso del salvaje. La primavera en el norte de Italia era una burla. Los almendros florecían en las laderas, tiñendo de blanco y rosa, un paisaje que para Christian Wirth solo era un mapa de amenazas. Cada curva de la carretera podía ocultar una emboscada. Cada mirada de un campesino italiano era, a sus ojos, un desafío lleno de odio. La guerra estaba perdida, y él lo sabía. Lo sabía en los partes cada vez más desesperados que llegaban de Berlín. Lo sabía en la audacia creciente de los partisanos, que ahora controlaban de facto los valles por los que él se atrevía a circular solo en convoyes blindados. Su misión en Trieste, la de limpiar la retaguardia, se había convertido en una pesadilla logística. Ya no se trataba de la eficiencia industrial de Treblinka, donde las víctimas llegaban en trenes ordenados. Aquí, el enemigo era escurridizo, invisible, golpeaba y desaparecía entre la población civil. Y Wirth, el genio de la muerte burocrática, se encontraba perdido en una guerra de guerrillas. Su frustración se convertía en una rabia impotente que descargaba con una crueldad aún más aleatoria y feroz. La risiera di San Saba, el campo de la muerte que había establecido en una fábrica de arroz, era un reflejo pálido y caótico de sus antiguos dominios. Las ejecuciones eran más irregulares. Los hornos crematorios, más pequeños, no daban abasto. Era un trabajo chapucero, y él, el perfeccionista, detestaba la chapuza. Su paranoia era ya una enfermedad. Dormía con una pistola bajo la almohada. Cambiaba sus horarios constantemente. Desconfiaba de todos, incluso de su leal Strabel. En una ocasión, estando ebrio, acusó a un oficial de enlaces italiano de pasar información a la resistencia. No tenía pruebas, solo un presentimiento, una sombra en la mirada del hombre. Lo hizo arrestar y lo interrogó personalmente en los sótanos de la risiera. No hubo resultado. El italiano, milagrosamente, sobrevivió. Pero el mensaje para sus hombres era claro. La lealtad de Wirth era a su propia y cada vez más delirante interpretación de la realidad. El 26 de mayo de 1944 amaneció con un cielo despejado y un sol traicioneramente brillante. Wirth tenía una cita en Cocina, en la actual Eslovenia. Una reunión de coordinación con mandos de las SS y la policía. Sus subordinados notaron que estaba especialmente nervioso. Había bebido más de lo habitual la noche anterior y se negaba a viajar en un vehículo blindado. Insistió en su coche descapotable, un poderoso automóvil que era un símbolo de su estatus y, quizás, de su desafío. «Quiero que me vean», le dijo a Strabel, su chofer. «Quiero que sepan que Christian Wirth no se esconde». Era una bravata, una muestra más de que el capataz que una vez se escondía en las sombras para observar y controlar, ahora necesitaba ser visto para sentirse vivo, para confirmar que todavía tenía poder en un mundo que se le desmoronaba. El viaje fue una sucesión de curvas cerradas que serpenteaban entre bosques espesos. El coche, un bólido gris, rugía tomando las curvas a una velocidad temeraria. Strabel,
Un conductor experto, tenso, con las manos sudorosas sobre el volante. Weird, a su lado, con sus gafas de sol. Miraba el paisaje con desprecio. Llevaba su uniforme de inspector, impecable. Su fusta descansaba sobre sus rodillas. Quizás en ese momento, mientras el viento le azotaba el rostro, no pensaba en los partisanos. Quizás pensaba en los bosques de Polonia, en el olor, en la eficiencia perfecta de sus máquinas. Quizás, por un instante, el rugido del motor le sonó como el rugido de aquellos motores diésel que tanto había cuidado. Y entonces, en una curva particularmente cerrada, el silencio se quebró. No fue el estallido de una emboscada masiva. No fue una lluvia de balas. Fue un único disparo, seco, preciso, mortal. Según la versión oficial, un francotirador partisano, apostado entre la espesura, había encontrado su blanco. La bala, se dijo, impactó en el pecho de Weird. El coche, fuera de control, se salió de la carretera y se estrelló contra un terraplén. Pero en los pueblos de la zona, durante décadas, se contó otra historia. Se murmuró que el coche iba demasiado rápido, que en esa curva, el conductor, el fiel Strabel, tal vez cansado de los golpes, de los insultos, de vivir bajo la sombra de un salvaje, tal vez, solo tal vez, había girado el volante un poco más de lo necesario. Un error minúsculo, imperceptible. O tal vez, no un error. Quizás ese único disparo no vino del bosque, sino de dentro del propio coche. Un acto de liberación. Un juicio ejecutado en la única corte que quedaba operativa, la del desesperado. Nunca se sabrá. La verdad se perdió en el polvo del camino, en el chapoteo de la lluvia que empezó a caer más tarde, y en el silencio de los que sobrevivieron para contarlo. El ocaso del salvaje llegó no en un campo de batalla épico, sino en una carretera secundaria y embarrada, en un acto de violencia tan rápido y anónimo como los millones que él mismo había orquestado. La muerte, al final, le había negado el drama y la grandiosidad que él siempre había buscado. Le había concedido, en cambio, un final vulgar y sucio, perfecto para un verdugo. Capítulo 11. El silencio de los vencedores. La noticia de la muerte de Christian Weird llegó a Berlín como un suspiro de alivio en medio del estruendo de los bombardeos. No hubo comunicado glorioso para el héroe caído. No hubo condecoración póstuma. Fue una baja más en un registro de bajas que se volvía interminable. Para la maquinaria nazi, el arquitecto de la Operación Reinhard ya era prescindible. Su utilidad había expirado. Fue enterrado en el cementerio militar alemán de Opisina, en una tumba que, con el tiempo, quedaría marcada simplemente con un número. Era el final burocrático para el maestro de la burocracia de la muerte. Entre los hombres de las SS que habían servido bajo su mando, la reacción fue un cóctel de alivio y de miedo. Alivio porque la sombra del salvaje ya no se cernía sobre ellos, amenazante e impredecible. El que había fusilado a hombres por tener una mancha en el uniforme o por mostrar un segundo de vacilación, ya no podía hacerlo. Pero también había miedo. Miedo porque Weird era el que más sabía, el que llevaba en su cabeza los planos completos del horror. Con él desaparecía un testigo clave, pero también un pararrayos. Ahora, si la derrota llegaba, la responsabilidad se repartiría entre todos los demás. Sus antiguos subordinados se dispersaron, intentando borrar sus huellas, fundirse con la multitud de soldados derrotados, reescribir sus propias historias para omitir los meses o años pasados en Belzec, Sobibor o Treblinka. Para las víctimas, los pocos que habían logrado escapar de los campos y sobrevivido a la guerra, la noticia fue recibida con un silencio cargado de significado.
No hubo celebración. No podía haberla. La muerte de un verdugo, por justa que fuera, no devolvía la vida a los millones que había aniquilado. No apagaba el dolor de las familias destrozadas. Era un epílogo amargo, un recordatorio de que la justicia del mundo era caprichosa e incompleta. Weird había muerto rápido, con un solo disparo. Una muerte limpia comparada con las agonías lentas y terroríficas que él había infligido a tantos. En los guetos y en las comunidades de supervivientes, su nombre se pronunciaba con un escalofrío, pero también con la certeza de que el verdadero juicio, si es que existía, no sería de este mundo. El silencio más elocuente, sin embargo, fue el de su propia familia. Su esposa, liberada de su yugo, desapareció de la historia. No hubo declaraciones, no hubo reclamos, no hubo intentos de defender su memoria. Simplemente se esfumó, como si nunca hubiera existido, llevándose consigo el peso de un matrimonio con el mal. Era como si la casa de Oberwaldsheim, el origen de todo, hubiera cerrado sus contraventanas para siempre, negándose a reconocer al monstruo que había parido. El mundo, inmerso en la gigantesca tarea de reconstruirse tras la guerra, no tuvo tiempo ni ganas de detenerse en la figura de Christian Weird. Los grandes juicios, como el de Nuremberg, se centraron en los cerebros visibles del régimen: los Göring, los Hess, los Speer. Weird, el capataz, el técnico, el hombre en la sombra que hacía el trabajo sucio, se desvaneció en la niebla de la historia. No era un ideólogo de alto perfil, ni un orador carismático. Era un burócrata del exterminio. Y en la nueva narrativa que se construía, la del triunfo del bien sobre el mal, no había un lugar cómodo para un hombre que demostraba que el mal podía vestir un uniforme, llevar una placa y obsesionarse con la eficiencia de sus horrores. Su legado fue, inicialmente, el silencio. El silencio de los vencedores que no querían mirar demasiado de cerca al abismo, por miedo a reconocer que hombres como Weird no eran demonios sobrenaturales, sino productos terrenales de su tiempo, de su sociedad, de una lógica perversa llevada hasta sus últimas y más atroces consecuencias. Su tumba, anónima, se convirtió en la metáfora perfecta de este primer capítulo de su legado. El deseo colectivo de enterrar no solo al hombre, sino también la inquietante verdad que representaba. Capítulo 12. La sombra en el espejo. 70 años después, el bosque ha reclamado lo que era suyo. Donde estuvieron Treblinka, Sobibor y Belzec, ahora crecen pinos jóvenes y silenciosos. Solo monumentos de piedra, museos del recuerdo, rompen el paisaje. Pero la sombra de Christian Weird es larga. Demasiado larga. No es la sombra de un fantasma, sino la de una pregunta incómoda que se cierne sobre nuestra comprensión de la naturaleza humana. ¿Por qué recordar a un hombre así? No para glorificarlo, jamás. Se le recuerda precisamente como antítesis, como la encarnación de aquello contra lo que la civilización debe luchar eternamente. Su legado no es una idea filosófica, es una advertencia grabada con fuego en la piel de la historia, una advertencia sobre los peligros de la obediencia ciega, de la deshumanización del otro, de la glorificación de la eficiencia por encima de la ética. Weird nos fuerza a contemplar el abismo de la banalidad del mal. No era un loco con espuma en la boca. No era un sádico que disfrutara con cada tortura por el mero placer de infligir dolor. Era, quizás, algo mucho más aterrador. Un hombre normal. Un hombre que creció en una familia normal, que aprendió un oficio normal y que aplicó los valores de ese oficio, el orden, la precisión, la eliminación de lo defectuoso, a un contexto monstruoso.
nos muestra que el horror absoluto no siempre llega con un grito. A veces, llega con el susurro de un cálculo, con el trazo de un plano, con la frialdad de un informe. Su figura es un espejo oscuro en el que, si nos atrevemos a mirar, podemos ver los rasgos distorsionados de nuestras propias sociedades. La tentación de buscar soluciones simples a problemas complejos. La facilidad con la que podemos etiquetar a quienes son diferentes como inferiores o amenazas. La comodidad de seguir órdenes sin cuestionar su moralidad. Weird es la prueba de a dónde puede llevar ese camino, cuando se recorre hasta el final, sin frenos, sin piedad, sin humanidad. Los bosques de Polonia e Italia han enmudecido. Los motores diésel se apagaron hace décadas. Pero el eco de sus acciones resuena en cada acto de genocidio, en cada limpieza étnica, en cada discurso de odio que surge en nuestro mundo. Recordar a Christian Weird, Christian el Salvaje, es un acto de resistencia. Es negarse a que el tiempo convierta en estadística abstracta el sufrimiento de millones. Es reafirmar, frente a su legado de muerte, el valor incalculable de cada vida humana individual. Al final, su historia no es solo la de un verdugo, es la de una lección terrible y necesaria sobre la fragilidad de la civilización y la oscuridad que anida en el corazón humano cuando éste renuncia a su compasión, a su duda, a su alma. La sombra en el espejo nos observa. Nos pregunta, sin palabras, ¿qué hemos aprendido? Y si, al mirar hacia atrás para comprender su oscuridad, hemos logrado encender una luz, por tenue que sea, que nos impida volver a tropezar con la misma piedra. La piedra que él, el hijo del albañil, usó para construir su infierno. Y así termina el viaje a las profundidades de un hombre que se convirtió en monstruo. La historia de Christian Weird es un recordatorio de que la línea entre la humanidad y la barbarie es más fina de lo que creemos. Pero ahora, esta historia pasa a ser vuestra. Queremos saber, ¿qué os ha parecido este viaje a la oscuridad? Dejadnos vuestras impresiones en los comentarios. ¿Hubo algún momento que os impactó especialmente? ¿Alguna reflexión que os haya surgido? Contadnos, ¿desde dónde nos estáis viendo? Es increíble pensar que esta historia, que comenzó en un pequeño pueblo de Alemania, os pueda llegar ahora desde todas las partes del mundo. Escribid vuestra ciudad y país. ¿Y qué hora es allí? Nos encanta sentir que formamos una comunidad global de memoria. Vuestras voces son esenciales para seguir creciendo y recordando. Si este documental os ha llegado, si creéis que es importante no olvidar, os pedimos que os suscribáis al canal. Activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún futuro contenido. Y, por supuesto, dadle a like si creéis que debemos seguir explorando las páginas más complejas de la historia. Vuestro apoyo es lo que nos permite seguir investigando y contando estas historias. Por último, ¿sobre qué o sobre quién os gustaría que fuera nuestro próximo documental? Vuestros comentarios son nuestra mejor guía. Gracias por vernos. Gracias por no olvidar. Sois la prueba de que la memoria es, al final, el más poderoso antídoto contra el olvido. Hasta el próximo video.